Muy buenas tardes. Estamos en Conciencia Médica a través de TV Multimedia del Diario de Chiapas, desde la hermosa capital Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, México. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, estoy en Conciencia Médica para usted como todos los miércoles. Hoy es 7 de julio y ya estamos entrando ya en el mes séptimo. ¿Y qué les parece el periodo del fútbol y cómo vamos en el fútbol? Este domingo, ¿qué pasó? Nos tocó jugar con Inglaterra y perdimos. Pero perdimos un partido, pero no perdimos la unidad, el ejemplo a otros países de ser buenos anfitriones, de ser buenos en el ambiente artístico, porque nos movimos a través de todo. Así deberíamos de ser todos unidos, ser empáticos, no solamente para el fútbol, sino para nuestra vida diaria, para la compañera, para el compañero, para la familia, y estar unidos siempre, siempre, siempre. El fútbol mundial vino a hacer que México se uniera, que los mexicanos se unieran, y ahí estamos viendo a nuestro señor gobernador feliz de la vida, aun que hayamos perdido, celebrándolo en grande, porque logró unir a un Chiapas, y un Chiapas que necesita eso precisamente, tranquilidad y paz. Bueno, no solamente en Chiapas, también en todo el mundo y no solamente en la República. Necesitamos paz, pero creo que a través de los albores del tiempo nunca lo vamos a lograr, porque venimos arrastrando esa cola desde antes de Jesucristo. Y vámonos al tema del día de hoy, algo importantísimo que me dice la productora, la licenciada Tania Selvas. Oiga, doctor, ¿por qué no trae un tema de tanatología? Es un tema importantísimo, porque habemos muchas gentes que no sabemos si existe un tanatólogo, con quién hay que ir a ver nuestros problemas que tenemos, y nos enfocamos a buscar un ponente que le tuvimos que rogar y suplicar que viniera, porque está completamente ocupadísimo todo su horario de citas con sus pacientes. Pero antes veamos esta cápsula. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene para ti mientras el resto de las personas sigue caminando como si nada pasara? Eso es el duelo. Solemos asociar esta palabra exclusivamente con la muerte, pero la realidad es que el duelo es la respuesta natural a cualquier pérdida significativa. El fin de una relación, la pérdida de un empleo, mudarse de un país o ver cómo cambia nuestra salud. Vivir un duelo es en esencia adaptarnos a un mundo donde algo que amábamos ya no está. Seguramente has escuchado hablar de las famosas etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero ojo, el duelo no es una línea recta ni una lista de tareas por cumplir. No se vive como una escalera donde subes un escalón cada día. Se parece más a una montaña rusa o a un garabato. Un día sientes paz y al siguiente una canción te regresa al llanto. Y está bien, no estás retrocediendo, estás procesando. El duelo no solo duele en el alma, se vive en el cuerpo. En el cuerpo se refleja con insomnio, fatiga extrema, opresión en el pecho o falta de apetito. En la mente, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse o pensamientos repetitivos sobre lo perdido. En lo social, ganas de aislarse o, por el contrario, miedo a estar a solas. ¿Cómo transitarlo? No hay una receta mágica para curar el duelo, porque el dolor no es una enfermedad. Sin embargo, para vivirlo de una manera sana, ayuda mucho darle permiso al dolor. Llora si lo necesitas, enójate si hace falta. Reprimir la emoción solo alarga el proceso. Bajar las expectativas. No te exijas estar al 100. Tu energía está concentrada en reconstruirse por dentro. Buscar red de apoyo. Hablar con amigos, familia o un profesional de la salud mental no te hace débil, te sostiene. El duelo no se trata de superar o de olvidar lo que perdimos, sino de aprender a reubicarlo en nuestra historia. El dolor eventualmente se transforma en agradecimiento por lo vivido y en una profunda resiliencia. Si hoy estás transitando una pérdida, ve a tu propio ritmo. El tiempo no lo cura todo.
Lo que haces con el tiempo es lo que sana. Para Diario Media Group, Luz Adriana Hernández. Una excelente cápsula sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se vive el duelo en la vida o en el diario vivir? Es un tema importantísimo porque a veces no sabemos qué hacer cuando tenemos una pérdida, sobre todo de un ser humano que esté cerca de nosotros, que hayamos amado mucho, que para eso es lo único que nosotros decimos: está de duelo la señora o está de duelo el señor. Pero también abarca otras partes, que es aquí donde va a intervenir nuestra ponente, que le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, mi psicóloga, por estar acá con nosotros. La psicóloga Blanca Janet Moguel Melgar, originaria de Villa Flores, estudió en la Universidad del Sur la licenciatura en psicología y la especialidad en psicología clínica, haciendo diplomado en tanatología y cuidados paliativos en pacientes. Yo pues trabajo con pacientes en general, con todo tipo de pérdidas. Aquí vemos a todo tipo de biológica, psicológica, todo el tipo de duelos y todo, pero también vemos lo que es la parte clínica, psicología clínica en los hospitales, en los sanatorios, pero también en tanatología hice una especialidad de lo que es tanatología y cuidados paliativos, que es apalear al enfermo que va en una etapa terminal también. En pocas palabras, digamos, por ejemplo, los que tienen cáncer o los que tienen SIDA, hacerles entender, como dicen en los rezos, ¿no? Morir es volver a vivir. Volver a vivir, ok. Sí, en esta parte vemos al enfermo terminal, en la parte terminal, del cual vemos que va a un proceso de dolor, de esa pérdida del que, pues, ¿quién está preparado en la muerte, no? Nadie, ni yo estoy preparada. Pero en esta parte vemos como el buen morir, el tiempo que va a quedar, cómo va su proceso. Y no solo eso, también al familiar, quien va a quedar en ese duelo, en esa pérdida. Pero también veo en la parte de la tanatología las pérdidas de un noviazgo, un divorcio, un cambio de residencia, una pérdida de un animalito, una pérdida de un amigo, la parte de cambio de lugar. Toda esta parte es también de la cual el tanatólogo se enfoca en sí, es una parte en general. Has dicho algo muy importante ahí, la pérdida de algo, y que no es solamente un familiar, un amigo, sino hasta el trabajo, una relación, o hasta un perrito que tenemos en la casa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Todo lo que impacta en la vida es muy significativo para el ser humano, porque es algo que nos duele como dejar, soltar, como en la parte de ¿por qué? Porque a mí, o por qué nos pasa, o qué hice. Y en esta parte de la tanatología está como ese espagueti de que está todo lleno de cosas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ir como acomodando, como el rompecabezas, ¿no? Vamos acomodando esa parte que el ser humano necesita. En los cuidados paliativos que estábamos hablando, sobre todo en pacientes que ya sabemos que nuestro punto final ya está por llegar, ¿no? Okay. Pero exactamente la fecha no lo sabemos. Usted dijo algo muy importante: nadie está preparado para morir, porque si estuviéramos preparados para morir, creo que también hasta nuestros testamentos ya lo hubiéramos hecho. Sí, claro. ¿Ya existe tu testamento? No, porque todavía me falta mucho por hacer. Sí. Y no sabe que al otro día se puede morir de un infarto. Y todos estamos en esa línea, todos. Sí. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es la disciplina que ayuda a procesar el duelo, entendiendo no solo como la pérdida de un ser querido, también cualquier ruptura significativa, ya lo dijo la ponente, de una relación, de trabajo, de salud o de expectativas que esperábamos nosotros.
Enseña que el dolor no se supera ni se olvida, se acompaña, se integra y se resignifica. Se divide en fases o etapas que no son lineales, que son shock y negación, incapacidad para asimilar la realidad de la pérdida, ira, sentimiento de frustración, enojo o injusticia, negociación, búsqueda de lo que pudo haber hecho diferente, depresión, tristeza y aislamiento, aceptación, integrar la pérdida y adaptarse a la realidad. El duelo en la vida cotidiana, que es nuestro tema, no se limita solo a la pérdida de un ser querido, se refleja en la rutina a través de cambios físicos, cognitivos y emocionales, dificultad para concentrarse, agotamiento, insomnio, aislamiento temporal y disminuye la dinámica diaria habitual, así como nos decía la cápsula, ¿no? La cápsula nos dijo ampliamente en un minuto lo que es todo. La tanatología. Sí, claro. Y se puede decir que te se echaron un 10 los que elaboraron la cápsula, yo creo porque que ya todo. nada más nos queda a nosotros despedirnos y decir adiós al programa, ¿no? Claro que sí. Sí, de verdad que cuando estuve escuchando todo toda la narrativa que tenían y dije, bueno, ¿dónde me toca hablar? Porque todo ya estaba ahí. Pero saber la importancia que tiene la vida, ¿no? Porque a veces estamos hasta viviendo, pero ni siquiera lo estamos viviendo. Y esa es la cosa, ¿no? Del saber y saber que no me tiene que tocar a mí porque soy específicamente la que tiene que tocarle. O, como dice ese dicho, de que Dios le da las más grandes guerras a los mejores guerreros. Entonces yo quiere decir que no pudiera ser un buen guerrero. Pero no, aquí es a todos. Como dijo en su libro Víctor Frank, uno de los escritores que hablaba de la vida, decía que en la vida venimos por tres cosas, ¿no? Venimos a vivir, a sufrir y a morir. Pero durante ese sufrir y morir, y durante ese proceso, tenemos que también disfrutarlo. ¿Dónde está el disfrute? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué tiempo? La muerte a todos nos va a llegar. Más los que nos dedicamos a trabajar de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Claro. Ahí ya nada más es sufrimiento, porque ni lo estamos viviendo la vida. Sí, y así, y a veces por estar pensando en el futuro, estamos pendientes qué voy a hacer. Y mañana, y mañana, y mañana. Y ni siquiera lo disfruto el hoy, ni siquiera estoy disfrutando lo que estoy siquiera saboreando en el día. Entonces, ese es el proceso que nosotros como tanatólogos estamos al pendiente del paciente, de cómo está y cómo está en ese proceso de la pérdida. En cualquier tipo de pérdida, como le dije. Vamos en esta narrativa, en esta parte del proceso de cuando viene el paciente, en la entrevista, pues voy a buscar, a empezar en la entrevista de dónde viene, cómo ha vivido, qué religión tiene, si tiene su red de apoyo, si tuvo animalitos, si tiene animalitos, que toda esta parte para que yo como tanatóloga pueda empezar a trabajar con él y pueda empezar a ponerle tareas, metas y trabajar en ese proceso también. Si yo me dedico todo el día a trabajar, estoy obsesionado en el trabajo, ¿ahí entra la psicología clínica o la laboral? Dependiendo en qué parte, en esto es el que voy yo a entrar en esta, rebuscar qué es lo que está pasando dentro de usted. Porque igual está pasando el proceso del cansancio del trabajo, pero también no sabemos si el impacto del cual en la familia, a lo mejor y un dolor, un proceso de médicamente está pasando ahí. Entonces, en esa parte, por eso también es la entrevista, para saber si realmente es el trabajo que está poniendo en proceso de dolor, de cansancio, de estrés, porque sabemos que todo proceso emocional, mental, impacta en el cuerpo.
O sea, Todo. yo me obsesiono en el trabajo, estoy metido en el trabajo todo el día, mañana, tarde y noche, ahí en la empresa me baño, hay como, hay desayuno, hay ceno. Y si alguien de la empresa dice, a ver, fulano, vete con la psicóloga porque algo te está pasando. Y a lo mejor estoy cursando con un duelo que los demás no lo saben. Sí, claro. Un duelo económico. Se puede considerar un duelo también. Sí. Que estoy en crisis económica, que me van a quitar mi casa, que el sueldo no me alcanza, que me demandó mi mujer y me está quitando el 70% de mis ingresos. Sí, también. Sí. O el dejar a los hijos, o el dejar... También la costumbre de estar viviendo en ese proceso también es doloroso. Toda esta parte de la vida, estamos constantemente en este movimiento de pérdidas. Pero no nos damos cuenta. No, hasta que rebuscamos, hasta que vemos en el fondo qué pasa. Porque igual me pudiera estar diciendo, es que mi trabajo, estoy mal en mi trabajo, me canso todo el día. Pero a ver, en alguna palabra que me haya dicho, es que también estoy mal con mi esposa, también estoy mal con mis hijos, estoy mal económicamente y no estoy llenando esa parte del cual tengo un proceso de pérdida. O igual mi familia, no sé, algún proceso hasta de infancia podemos encontrar. Ahí puede buscar al psicólogo y el psicólogo puede manejar todo lo que es la tanatología. Sí, claro. La tanatología no es muy largo el proceso. La tanatología creo que es... En esta parte de las terapias serían máximo 10 terapias, no es mucho. En la parte de la psicología puede tardar mucho tiempo la parte de la psicología. Veamos una imagen de tratamiento colectivo, ¿no? También se puede. Sí, claro. Hay unas imágenes de tratamiento colectivo, sobre todo los de pacientes de cuidados paliativos, ¿qué es lo que hace ahí el tanatólogo y qué les dice? Porque yo estoy reacio, oye, yo tengo SIDA y no me quiero morir ni quiero escuchar tus palabras, lo que yo quiero es que me den vida, que me den medicamentos. Bueno, pero vamos a entender aquí, doctor, que el SIDA viene del VIH. Yo estuve en esa parte un tiempo en el hospital, estuve un tiempo trabajando con los del VIH, pero el VIH es la bacteria, el virus que está en el cuerpo. El SIDA se hace después si un proceso de VIH no está bien cuidado. Entonces, cuando un proceso de SIDA ya está en mi cuerpo porque ya empezó a bajar todo, empezó a bajar mi forma de vivir, mi forma biológica, toda esta parte empezó a bajar, entonces ya viene está grave, la gravedad que viene el paciente. Entonces, en esta parte nosotros como tanatólogos o paliativos vamos, platicamos, a lo mejor él no tiene o ella no tiene la confianza en decirle al hijo, tengo estas cosas que tengo guardada, o no he firmado mi herencia, tengo problemas con un amigo, no lo sé. Pero con el tanatólogo vamos a hablar de esta confianza, esta parte, qué está pasando, cómo está en la parte que está el acostado, si hay buena circulación de aire, si hay buena luz, si está comiendo bien. Claro que no a veces tienen todas las posibilidades de un médico, pero sí podemos hablar sobre toda esta parte, porque de eso se trata el paliativo, que el enfermo terminal esté bien durante el proceso de muerte para ya descansar. Y a veces también esta parte que es la conexión espiritual es muy importante. En la tanatología no hay una religión en sí, pero tenemos que saber qué es lo que el paciente cree, a qué le tiene fe, qué le tiene confianza, para que a eso él también se agarre. Y yo pueda yo solamente soy quien lo acompaña. Él es como aquel que va remando. Yo nada más soy el guía. Él es el que va a ir poniendo qué es lo que desea, cómo quiere ir, cómo va, y ese es el proceso. Ahora, tenemos que hablar con los familiares. Si algo hay que hablar con los familiares, se tiene que hacer.
Ese es precisamente lo más importante, porque no solamente uno está sufriendo, todo lo que gira alrededor de ese claro. número uno, pueden ser hasta 30, 40 que están sufriendo, depende, como un círculo pequeño al más grande, que hasta los grandes amigos que se alejan son los que están también sufriendo. Oye, mi compadre tiene esto, vamos a apoyarlo. Todo, es una, como dijéramos, es como una población que daña a esa parte de la pérdida. Nosotros tenemos un amigo que durante más de 25 años era muy agresivo. Si lo quedaba viendo aquel, le decía, oye, ¿qué me ves? ¿Te gusto o qué? O pedía la cuenta en el restaurante, le llamaba al mesero. Y quería que en 2 minutos llegara el mesero. Y lo volvía a llamar. Al minuto se paraba y lo volvía a llamar. Agarraba, sacaba una tarjeta de presentación de él y lo dejaba y nos decía, vámonos. Ya llegaba el mesero, señor, dice, en la puerta. Señor, dice, no me han pagado. Te llamé 3 veces. Ahí te dejé la dirección para que me vayas a cobrar. Entonces pasó el tiempo y fue entrando en una esquizofrenia. Y la esposa, las hijas, los hijos terminaron ahuyentándose de él en un principio porque les pegaba, los pateaba. Pero nadie se había dado cuenta que ya tenía una locura, ¿no? Hasta con su psiquiatra se peleó. Lo retó a golpes al psiquiatra. Entonces llegó en un momento que le empezaron a dar medicamentos y lo tuvieron que internar en un psiquiátrico. Es ahí donde nosotros como amigos empezamos a vivir un duelo. Oye, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Tantos años de conocerlo y no nos dimos cuenta que se estaba volviendo esquizofrénico. Y convivíamos con las hijas, con la esposa, con los hijos, con la familia, con el papá, con la mamá. Y nadie se había dado cuenta. Ahorita él está internado. Lo vamos a ver. Y pues nos da tristeza, nos da melancolía de ver a aquel hombre imponente, fuerte, que imponía su presencia, en un hombre doblado en una silla, completamente dormido por tanta droga. Entonces, eso también nosotros estuvimos viviendo un duelo de esa amistad. Sí, claro. ¿No? Y hasta la fecha, cada que nos reunimos, ¿y qué sabes de fulano de tal? No, pues ya no lo he ido a ver porque... me entra una especie de dolor, de que no lo podemos ayudar en nada. Sí, ¿no? Claro. Sí, en esta parte pudieron haberlo visto o pudieron haberse dado cuenta antes haciéndole un estudio clínico, que eso lo hacemos los psicólogos clínicos. Nosotros no medicamos, ni un té de tila ni nada, no medicamos. Pero sí hacemos estudios psicológicos para saber si hay un problema emocional o si hay un problema biológico o un problema mental. Ya en base a ese estudio se pasa con quien debamos referirlo, sea un doctor general, sea un psiquiatra, sea lo que sea, un neurólogo, y ahí se tiene que hacer los estudios. Pero cuando nos damos cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando va pasando, o nadie, o si en su familia había eso, esta parte de no digo nada, ¿cómo lo voy a decir? Es mi esposo, ¿cómo voy a no, mejor, así, tranquilo. Cuando detona, cuando ya no se puede parar. Ya no hay remedio. Ya no se puede estabilizar. Tiene que ser sí o sí medicado. Entonces, esta parte, no solo ustedes tienen el duelo de la familia, tiene el duelo de los amigos y tiene toda esta parte. Exactamente lo que le decía. Nosotros éramos el círculo más lejano. Aparte venía el papá y mamá y de hijos y esposa. Sí. Que son los que vivieron el momento más crítico. Sí. Aquí es ver toda su red de apoyo. Y toda esa familia, todo ese contorno, si ellos solicitan el apoyo del tanatólogo, también... Sí, podemos... Porque comúnmente no lo hacemos. No, esta parte de la tanatología casi no es utilizado, casi
habemos muchos tanatólogos aquí. Precisamente una de las fotos que pasaron ahí, estoy con el maestro, el tanatólogo, que él fue a la escuela de Elizabeth Kubler-Ross, la emprendedora de tanatología, una de las emprendedoras. Él vino desde México, donde él estuvo estudiando. Él vino aquí en la escuela, él es doctor, estuvo en la escuela de medicina, él es doctor y él le fundó la escuela de tanatólogos aquí. Entonces, hay muchos tanatólogos. ¿Hay quién de ellos? No, ahí es en el área de VIH, en la que pasaron, esa es en la parte del hospital. La anterior. Parece que ahí vi al doctor ¿Anterior? Esa es en está SAI. a la derecha de nosotros. Ajá, no. Sarmiento. Sí, yo estuve en esa área del SAI, donde están los enfermos con VIH. Estuve apoyando al doctor Sarmiento ahí, a la doctora, todos estos doctores. Ahí estoy con una paciente, ya de la tercera edad. Ahí es donde fue. El doctor que está en medio es el doctor Delfino, quien es nuestro director y maestro en la tanatología. Delfino Méndez. Delfino. Uh-huh. Él creó la escuela de tanatología. Él creó la escuela de tanatología. Eso no sabía. Sí, él es... ¿Está en la misma escuela de medicina? Sí, ahí mismo, en esa misma escuela. En la escuela de medicina es donde él está impartiendo lo de tanatología. Ahí es donde yo me certifiqué por segunda vez, porque antes yo estudié en Comitán tanatología con otra maestra. Pero en esa parte fui yo a tanatología en Comitán cuando estaba la pandemia y todo lo llevé en línea. Ya con el doctor Delfino fue todo presencial. Ahora hablemos del duelo del ser querido que se murió. Todo el mundo llega y le dice, te doy mis pésames, estoy con tus sentimientos, estoy con tu dolor. Y la gente llora, suelta, llega otro, llora y suelta. ¿Eso es bueno o es malo que se detenga y que diga muchas gracias, pasen, siéntense? Bueno, en esa parte de cómo vamos a desarrollar en el duelo, es cada uno de diferente forma, porque es la forma como han vivido. Pero como nosotros vamos a ir a ver a un doliente, pues no puedes decirle cómo estás, ¿no? Porque ya lo sabemos. Ni tampoco puedo decir lo siento mucho, porque no estoy sintiéndolo yo, sino solo puedo decir, estoy aquí, puedo apoyarte y cuando quieras nada más llámame. O cuando ya esté en su casa, después de eso, podemos decirle, necesitas que te ayude, que te vaya a comprar tus cosas. Es ahí donde vamos a ayudarle. Y eso de llorar, el llorar es bueno. Es como la lluvia, cuando limpia el horizonte y vemos la lluvia. Ese es el llorar. El llorar es bueno. Y dejarlo llorar es lo mejor. ¿Por qué? Porque el doliente tiene que vivir su duelo, y para que pueda después volver a retomar la vida, porque aquí vamos a ver a un muerto, no vamos a ver a un cuerpo y a dos moribundos, ¿no? Entonces aquí tenemos que ayudarle a que esa parte del duelo no sea algo que me termine de la vida, sino algo que me construya una vida diferente, pero mucho mejor. El duelo va a terminar, pero el amor no va a terminar. No. Te tiene uno que resignar, decimos, ¿no? Sí. Pero ese es un punto muy importante que vamos a seguir hablando ahorita que regresemos. Estamos hablando de algo muy importante, que es sobre la tanatología, sobre el duelo y cómo vivirlo diariamente en nuestra vida común, cómo aceptarnos, cómo resignarnos, y no solamente el fallecimiento de un ser querido, sino también la pérdida de una pareja, de un divorcio, de un trabajo, de las expectativas que teníamos en la vida y que al final de cuentas no se nos cumplieron.
el que cuando éramos chamacos decíamos yo voy a ser ingeniero civil, voy a construir 40,000 casas y edificios en todo el mundo, y al final de cuentas terminamos en otro empleo, el que uno no deseaba en ese momento. Este también es un duelo, y lo que comentábamos con la psicóloga Blanca Moguel Melgar, de un amigo que tenemos en común varios, que nunca nos dimos cuenta de su problema de locura, de esquizofrenia, y cuando nos dimos cuenta lo encerraron en un psiquiátrico. Decíamos nosotros, ¿por qué no lo ayudamos? ¿Por qué no nos dimos cuenta en ese momento de tantos años de convivir con él? Vivimos un duelo parecido a como una especie de sentimiento de culpa por no haberlo ayudado. Pero se imaginan del círculo más cercano, que eran los hijos, la esposa, papá, mamá, hermanos, que ellos lo vivieron más ampliamente. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué el familiar no se acerca cuando sabe que va a fallecer su paciente, que tiene una insuficiencia renal, que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una obesidad mórbida, que tiene crecido el corazón y está sufriendo internamente y en silencio, y eso le da sentimientos de culpabilidad y lo va agotando poco a poco? Tan fácil como es ir con un psicólogo y que tenga la especialidad en tanatología. Volvamos al tema otra vez tenemos ya nuestro difuntito, vienen los rezos, porque como comentamos desde hoy, de acuerdo a la religión es que se va a vivir, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo me acuerdo el esposo de una prima, no me acuerdo de qué religión era. Cuando yo llegué al velorio, tenían la música a todo volumen, cantando, alabanzas y todo, y a las 12 de la noche nos dijeron, váyanse, y nos vemos mañana a las 9 de la mañana para que lo llevemos al panteón. Cosas que en la otra fe no se acostumbra, ¿no? Claro. Que se queda uno toda la noche y la madrugada y hasta el día siguiente nos da nuestro caldito de pollo, o en el transcurso de la noche nos da nuestro cigarro, nuestro tequila para que aguantemos todo el velorio. Sí, cada ser humano es un mundo, ¿no? Y cada familia también. En esta parte del cual entramos en los duelos de un paciente, pues es quitarse los zapatos y entrar a ese templo, porque no es una misma forma uno con otro. Cada uno tiene su forma de vida, tiene su forma, sus modismos, tiene su forma, su religión. Toda esta parte, esa es la que nos construye a cada uno. Entonces, esa es la manera del cual a cada ser humano, en la misma forma del psicólogo, en las terapias, cada ser humano es de diferente manera. Y cada duelo es también diferente manera. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de alguien, digamos, que perdió su trabajo, ¿no? O probablemente le llegó una carta donde le dicen que le van a embargar. Sí, pues aquí vemos como la pérdida de un trabajo, que lo corren o algo así. Y en un trabajo no solo vemos el duelo del ya no tengo este trabajo que voy a hacer, sino las deudas. Las deudas, sobre todo si sacó la casa hipotecaria, ¿cómo es? Sí, crédito bancario por 20 años. Si tenemos un hijo enfermo y tenemos que pagar un medicamento, un tratamiento. Si yo no soy casado, pues mi mamá, mi familia, o si tengo solo un perro, pues mi perro, mi casa, no lo sé. Son tantas cosas que vienen en este proceso. Ahí estamos en ese proceso muy importante, que es donde más consideramos que es el duelo, ¿no? Sí. Pero, ¿usted qué opina de esa imagen? No me la quiten esa imagen. Que me llama la atención de esa imagen, que ponen nuestra foto. ¿Por qué no ponen una foto donde tú nomás joven, ¿no? y guapote y con una sonrisa alegre? ¿No que tienen que poner una foto cuando ya está uno más para allá que para acá? Bueno, yo creo que
busca, aquí ya no tiene que ver con el cliente, paciente o con el fallecido, murió, sino tiene que ver con la familia. ¿Cómo veo yo, cómo vi a mi familiar y qué es lo que quiero que vean los demás? Se dice que es importante tener todo en orden, las cosas de nuestro difunto, pero no podemos tampoco decirle cómo tiene que hacerlo. En esa parte, como dices, ¿no? El duelo, la foto tiene una foto de cuando estaba viviendo ya en su proceso de sus últimos momentos. Sí. Pero yo creo que es esta parte de cómo lo vi, cómo lo veo y cómo quiero que lo vean los demás. Pero yo no puedo dejar dicho, no quiero que pongan fotos, no quiero que me velen, no quiero que más que me... Aquí me morí, en 2 horas que me preparen y que me cremen. En esto yo creo que podemos dejar una gran lista, pero aquí solo depende de que los familiares lo hagan. Porque yo pudiera decir, yo por ejemplo que soy de Villaflores, le he dicho siempre a mi mamá, no, yo ya no regreso, pero ni muerta. Dice mi mamá, ni te vas a dar cuenta y te vas a regresar a la casa. Sí. Pero tiene que ver cómo estoy construyendo mi forma de mi familia, como yo. Por eso en la tanatología nos hacen esta manera, para trabajar. Cuando estamos en el proceso del estudio, nos hacen trabajar cuando así como que si nos vamos a morir, ¿qué es lo que vamos a dejar dicho? ¿Qué tanto hemos hablado con nuestros familiares? ¿Qué tanto hemos hablado con nuestros hijos, con nuestro esposo? ¿Cómo quiero que mis hijos vivan este duelo? ¿Cómo quiero que viva mi familia este duelo? Entonces, yo como mamá que soy y tengo 2 hijos maravillosos, a mí siempre les he dicho, no tienen por qué llorar, porque yo después de que yo me vaya, después de que nos vamos, ni siquiera nos preocupamos cómo van a estar, qué van a hacer, ni por qué me tienen que guardar un año como lo hacen mucha gente. Son los modismos, ¿no? La forma de vida, pero por eso es esto de prepararnos, de estudiar, leer, aprender, ir con tanatólogos, ir con psicólogos. A diario estamos en movimiento, como gira el mundo, así también estamos nosotros. Entonces tenemos que preparar. Hay un punto importante, el entorno familiar. Hay hijos que se casan, forman su propio núcleo familiar, olvidan a papá y mamá, porque esa es la palabra, ¿no? De repente una llamada, o porque mamá le dice, oye, vente el domingo a comer a la casa. Llega con la esposa, con los hijos, tragan, no comen, tragan, medio platican, y ya vamos. Póngale 40 minutos. Ya nos vamos porque tenemos que ir al cine, ya nos vamos porque vamos a ir al súper, y ya no vuelven a llegar ni a hacer una llamada. Oye, vieja, ¿ya te llamó tu hijo? No. ¿Ya te llamó a ti? Menos. ¿Qué es lo que va haciendo que nosotros vamos perdiendo ese sentimiento de vida? Como lo dijimos al principio. ¿Cómo es? Nacemos, sufrimos y morimos. Al estar separándose el núcleo familiar, bueno, dicen pues que cada chango a su mecate, ¿no? Ya te crecí, ya te di, ahora vuélale y forma tu propia familia, porque se supone que así es. Pero acuérdate que existo, acuérdate que vivo. ¿Qué opinaste de eso? Ahorita que regresamos del corte. Ok, entonces en esa parte de la familia es muy importante tener los cimientos bien fortalecidos, bien fuertes, con el amor, con el servicio, para que dejar, es más, si podemos dejar hasta que nos van a poner en nuestra lápida, es mucho mejor, es dejar todo en orden. La forma de demostrar que queremos a los demás y que nos queremos a nosotros mismos es poder dar amor, servicio, buscar el momento preciso para poder servirles, porque
Por lo regular, siempre cuando está muerta la persona es que hay flores, es que hay música, lo mejor, hasta las capillas más bonitas. Una banda adelante y otra banda atrás. Sí, mariachis y marimba. Pero aquí va esta parte, ¿cómo me veo yo en ese momento del cual es mi graduación de vida? ¿Cómo voy yo a verme después de esto? ¿Para qué dejar tanto desorden, ¿no? Y cómo me voy desenvolviendo durante la vida con mis hijos, con mi esposa, cómo voy fortaleciendo el diálogo, el servicio, cómo voy en la familia. Pero tiene mucho que ver cómo llevan ellos su forma de vida y la religión, las creencias, este tabú de no puedo poner música, o sí puedo poner música, no puedo vestirme de otro color, tengo que vestirme de negro, o no puedo llevar flores rojas porque tienen que ser blancas. Entonces también tenemos que saber en esta parte cómo voy a querer, o cómo quiero, o cómo vamos a estar en familia. Siempre es importante hablar de la muerte, no solamente hablar de cómo vivir día a día, sino cómo hablar, cómo voy a querer que me vean y cómo van a ser los demás. Hace unos días yo fui a una comida y una de las personas que estaba cerca de mí me agarró de su confidente. Y me dice, oye, ¿tú sabes por qué yo odio a mi mamá? No, le digo, porque pues en realidad yo conozco a tu mamá de buenos días, buenas tardes, y es una bella persona. Sí, pero para los demás, ella me frustró mi vida, dice. Cuando yo era chiquita me internó. Cuando yo era chiquita me dio que me cuidara mi abuelita. Y yo un día que regresé de que fui a estar con mi abuelita me lleva con ella un domingo y a tomar café. Agarro yo en la casa de mi abuelita, estoy acostumbrado a abrir el refri y sacar las cosas. Llego, saco un pan, agarra a mi mamá y me quema mis manos en la estufa, que porque no me había dado permiso. Y todo ese resentimiento, ahorita yo tengo 60 años de edad y tenía yo tal vez como 5 o 6 años. Y gracias a ella, dice, vivo frustrado. A través del tiempo de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y ser adulto, podemos arrastrar ese estigma de culpa hacia nuestros padres, o lo podemos dejar atrás porque ya vamos creciendo. No. O estamos buscando un culpable de todo lo que nos está pasando a través de los días. No, esto se puede venir arrastrando por décadas. Es más, a veces podemos venir arrastrando hasta de lo que pasó en nuestras bisabuelas. Esto tenemos que ir, tenemos sí o sí buscar ayuda. Como dice de esa persona, tiene que buscar ayuda para sanar, para soltar. Hace unos días apenas le dije a mi esposo sobre esa parte de cómo puede hacer para soltar a alguien el dolor o el coraje, el enojo. Le dije a mi esposo precisamente, le dije, pon tus manos así, fuerte, 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 más. Cuando le dije, a ver, respira, suelta. ¿A quién le estabas metiendo las uñas? A mí, dice. Es lo mismo si yo no suelto ese coraje, si yo no... Sí, a lo mejor la persona que le tengo coraje está poniendo las uñas, pintándose el cabello, poniéndose las pestañas, mientras yo estoy aquí con eso que tengo sin siquiera soltar. Porque tenemos que soltar, tenemos que aplaudirle a la persona que es exitosa. Tenemos que abrazar a nuestros hijos, tenemos que ayudar a alguien que se ha caído, tenemos que soltar. Entonces, ¿cómo voy a soltar? Cuando empiezo a darme cuenta que no está bien y tengo que buscar ayuda. Pero siempre y cuando tenga yo que hacerlo, sí quiero. Porque igual podemos llevar a nuestros hijos. Es que lo voy a llevar con el psicólogo que le den terapia. Pero no es que yo quiera, es que también yo tengo que verlo, no mi hijo tiene que ir. Entonces aquí es qué tanto quiero yo sanar, qué tanto quiero yo soltar para ser feliz. O sea, llevo a mi hijo a la terapia
Y luego ya viene una terapia familiar, porque el entorno puede estar girando el problema, ¿no? Sí, sí. Cuando es de niños siempre tiene que haber una preguntas a la mamá, al papá. Primero tenemos que preguntar, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué lo trae? Ya después pasar al niño y preguntarle, ¿a qué veniste? ¿Sabes a qué veniste? ¿Por qué? No, yo no quiero, no quiere. Y si no quiere, la persona que no quiere, aunque le pongamos es como el alcohol. Toda de cabeza, no. Entonces tenemos que dar apertura a qué quiero yo. Quiero estar bien, quiero liberarme, quiero ser feliz, quiero estar bien con mi familia. Porque ¿qué tanto me amo yo para poder dar? Exactamente. ¿Qué tanto yo me amo? Si yo no me amo, si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer a otras gentes? Claro. Si vivo frustrado de mí mismo. Yo siempre he dicho cuando... Y además hasta me puedo ver en el espejo y decirme te odio. ¿No? Sí, es más, yo siempre he puesto como ejemplo. Les digo, si vas en un avión y te dice la azafata qué es lo que tienes que hacer cuando está en peligro el avión, que jalar esto. ¿A quién vas a primero a ponerle el oxígeno? ¿Te lo vas a poner tú, a ti, o se lo vas a poner a tu mamá, a tu hijo? Primero yo para poder auxiliar a los otros. Claro, no podemos salvar a él y luego ni siquiera lo vas a poder salvar. Entonces, mientras yo esté bien, todo mi entorno, todo alrededor estará bien. Ese punto es muy bueno. Yo siempre les he dicho, vayan con el psicólogo, vayan con el psiquiatra, pero cuando ustedes terminen de estar en esta sesión, porque no van a decir al 100% la verdad, no hay quien diga al 100% la verdad. Regresen a su casa y háganse un autoanálisis. Dije todo lo que tenía que decir. Mírate en el espejo y di, ¿a quién quiero engañar? ¿Al que me está escuchando o a mí mismo? Entonces, el que estamos engañando es a uno mismo, ¿no? Sí, claro. Sí. Afortunadamente, el psicólogo está preparado en observar, porque en la escuela te dicen hasta los silencios tienen un mensaje. Entonces, afortunadamente, no me lo va a decir todo, a lo mejor, y no todo me lo podrá decir, pero yo sé cómo trabajar en esta parte. Porque no solo me lo va a decir en su narrativa, sino me lo va a decir en la entrevista, o me lo va a estar diciendo así, constantemente en una sola palabra, o se va a quedar en silencio porque está teniendo ese problema, el dolor, no quiere sacarlo, no lo quiere decir. Y siempre y cuando el paciente debe saber que todo lo que diga es confidencial. Confidencial, es su tiempo, es su espacio. O no quiere ir con tu psicólogo porque es tu amiga o es tu comadre y te va a decir todo lo que le platiqué. ¿No? Sí, había una secretaria ahí en la clínica que decía, a mí mi mamá me lleva con miles de psicólogos y yo le digo lo que yo quiero que escuchen. ¿No? Sí. Y cuando no quieren trabajar, no podemos trabajar. Bueno, hagamos un pequeño resumen porque ya nos quedan 3 escasos minutos. ¿Qué nos recomienda, sobre todo para vivir el duelo día a día? Ok, es importantísimo buscar ayuda cuando uno lo necesita. Permítame usted. Sí, sí. Mientras va hablando ella, si hay algunos comentarios, los puedes poner, por favor. ¿No? Ok. A ver, hable usted, vaya usted viendo los comentarios. Muchas gracias. Gracias a todos que han escrito para yo poder estar. También todo esto tiene también para mí importantísimo, que es como una semillita que van aventando a mi vida y que me van floreciendo, ¿no? Esta parte es importantísimo. Si yo estoy mal, es importante buscar ayuda, porque nunca se puede solo. No es cierto que yo voy a dejar de tomar solo, yo voy a poder estar, hacer mis cosas solo. Entonces es importantísimo que sepamos que nunca podemos hacer las cosas solas, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar siempre y cuando tengamos la apertura, buscar a alguien que nos ayude, porque los vacíos no podemos llenarlo ni con alcohol, ni con drogas, ni con comida, no podemos llenarlo con dulces, no podemos llenarlo con cosas
que están afuera. Tenemos que llenarlo con nuestro propio amor, con nuestro propio ser. Nosotros somos un templo de Dios y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar siempre pensando y alimentando nuestra alma, nuestra vida, para poder ver a los demás. Porque si yo no estoy bien, no puede estar bien nada. Tenemos que parar en el momento que tengamos que parar y voltearme a ver cómo estoy. Tenemos. Palabras magníficas, palabras sabias, lo que dice nuestro cuerpo es un templo. Eso es muy cierto. Si nosotros le metemos drogas, si le metemos alcohol, si le metemos depresión sobre todo, sí, nos metemos en problemas económicos, no vivimos la vida felices con empatía, vamos a estar sufriendo. Y como dice ella, nacemos, sufrimos y morimos. Estamos en la etapa intermedia. Nosotros tratemos de cambiar ese sufrimiento por felicidad. Las parejas deben de vivir felices, no hacer la vida una rutina diaria de me levanto, me baño, me cambio, te doy un beso y ya me voy a trabajar, regreso en la noche, ya hiciste de cenar, me voy a la cama, veo la película, veo la serie y adiós, nos vemos hasta mañana. Porque eso no es una relación de vida, no es una relación importante, eso no es una familia y ahí no hay amor. Hay una parte que me gustaría, una imagen que se llama de los 7 7s para mejorar. Dice, la regla de los 7 para las parejas, cada 7 días un día a solas, cada 7 semanas una escapada o un plan elaborado. Y cada 7 meses vete de vacaciones, aunque sea a San Cristóbal o a Villaflores, ¿no? Pues sí. Esta es una parte importantísima para una relación y ya nos vamos. Quisiéramos seguir hablando porque me encanta todo el tema de lo que estamos diciendo. Saber que el amor vence al dolor, saber que con el amor no se puede luchar, el amor vence siempre. Entonces, aquí es cómo quiero estar, cómo quiero vivir, disfrútalo. La vida se va en un instante. Disfruta cada día. No pensemos en el futuro porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Vamos a amanecer. Y no pensemos en el pasado porque ya pasó. Entonces vive el hoy, solo por hoy, como dicen los alcohólicos anónimos, no. Solo por hoy, vivir el hoy, disfruta cada instante y cada noche pidas y des gracias que estamos bien otra vez. Yo siempre he dicho que el mundo tiene millones de años y que nosotros tal vez si lleguemos a los 80 años no se compara con el mundo. Entonces somos una mínima parte de lo que ha vivido el mundo y somos algo fugaz y ese algo fugaz hay que vivirlos felices. Pues ya nos vamos y muchas gracias por estar con nosotros. Le damos un pequeño reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Y esperemos gracias. que otro tema también importantísimo claro que sí, como este. Y le tengo una sorpresa. Le traje a su hijo porque dice que él la ama y la quiere mucho. Gracias por estar con nosotros y nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Gracias. La tabla de cuartos de final, ahí la tienen ustedes para que sigan disfrutando del Mundial y nuestra reflexión del día de hoy sobre el duelo. Recuerda, no hay camino correcto para el duelo. Tu manera de sentir y procesar es válida y única. Hasta luego y nos vemos y muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi queridísimo ingeniero. Gracias por ser un excelente hijo. Nos vemos. Gracias. Pero recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre y con Tania Selvas.